Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una ocasión más, un día más, una unidad de tiempo más. Qué bien. A vuestro programa de misterios ¿Cómo no? favorito, sin duda, que hacemos desde Radio Despí. Para Radio Despí. Sobre todo para Radio Despí. Sobre todo para. Sí, sí. Porque hace tiempo que desde... Bueno, hace tiempo que nos vemos metidos dentro de una contradicción importante cuando decimos que grabamos el programa desde el búnker. Sí. Ese... Que tampoco es un búnker. Ese ático de Alex, por llamarlo de alguna manera. Sobreático. Sobreático, como quieras llamarlo. No esa sé. guardilla. Esa guardilla, exacto. más bien. Esa guardilla de Alex. Ese lugar. Y entonces no es Radio Despí, todos lo sabemos, ¿no? Hoy no ha pasado Odín, por cierto, por aquí. Nuestro querido Ni gato por Odín. cierto, Daniel. Un día por tenemos cierto, que hacerle una foto. Y para que la quien gente... quiera entender que entienda, tampoco está lloviendo. Ni parece que vaya a llover, ¿eh? Es verdad, en el anterior programa dije que seguramente estaría lloviendo. Pero bueno, quizá el siguiente llueva. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alejandro? Pues os voy a presentar, mejor dicho, un primer volumen de lo que voy a denominar Criaturas Legendarias de los Estados Unidos. Porque la verdad es que, como seguro que sabréis, y en más de una ocasión pues nos hemos referido siempre a los Estados Unidos como ese lugar donde, al parecer, con más frecuencia, diferentes tipos de humanoides se dejan ver. Bueno, también hay más población y más gente viendo. Bueno, pero por ejemplo también podríamos hablar de Rusia. Sí, de China. Pero, ¿sabes qué pasa? Seguramente haya muchos casos, pero no sabemos ruso, no sabemos leer ruso. Ahí está el tema, Ahí está el tema. Pero la lingüística. Lo que pasa que es, pues que sabemos inglés y que la mayoría de periodistas especializados en este tipo de casuística están allí, y por lo tanto los casos que hay allí afloran más, efectivamente. Llegan más. Efectivamente dicho. Efectivamente, Wonder. Es decir, pues se acaban difundiendo más. Y en esta ocasión, amigos, amigas, de lo misterioso, de lo anómalo, de lo desconcertante, de lo auténticamente incógnito. Mira, un nuevo tag que podemos poner ¿Sería a partir cuál? de ahora en los programas, ¿eh? Lo desconcertante. Lo desconcertante. Ese es nuevo. Sí, no lo habíamos dicho nunca. Sí, que lo habíamos dicho. No. Sí. Yo estoy convencido de que no. Yo apostaría que sí. En fin, a lo que vamos. Criaturas legendarias de los Estados Unidos. Críptidos, monstruos, seres, como diría José Orión, aberrante, es deformidad, es grotesco, es algo parecido. Algo parecido porque, por ejemplo, del primero que os voy a hablar, tiene el nombre de El Hombre Cabra. El Hombre Cabra, el cabrón. El cabrón de Public. Que Public no es que sea una localidad, sino que es un arroyo que pasa por la localidad de Louisville, en el condado de Jefferson, en Kentucky. Y esto del hombre cabra, del Goatman, de Public, no deja de ser una leyenda. Concretamente viviría en la zona esta del puente, que es un puente que sobre él discurre una vía de tren. Una vía de tren que, como veremos, pues juega un papel crucial en toda esta leyenda, en toda esta historia, ¿no? Una leyenda bastante conocida en la zona. Una leyenda que nos habla de un ser que más vale no toparse con él. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de casos este ser te incita a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pues al parecer te podría matar hipnotizando, llevándote ahí en contra de tu voluntad hacia las vías del tren. Y que claro, cuando pasa un tren, pues mueras, o bien que cuando ya estás allá arriba, en las vías del tren, porque bueno, es un puente por el que debajo pasa un arroyo, te veas obligado a suicidarte. Obligado por el Goatman de Public. Aunque hay otras fuentes que dicen que en realidad, pues es el propio Goatman quien salta desde lo alto del puente sobre el capó de los coches que hay por debajo, causando accidentes o destrozándolos directamente. Porque con el taconeo. Yo no creo que haya taconeo. Yo creo que simplemente si te cae una cabra del tamaño de un hombre encima de un coche, pues lo puede aplastar, literalmente, sí, claro. ¿No? Y también a los ocupantes del vehículo. Otro de los métodos de los que se dice que usa el Goatman para acabar con sus víctimas, con sus testigos, que, ojo, aquí ya nos estamos dando cuenta de ese otro clásico del misterio, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos hablando de testigos cuando al parecer todos ellos están muertos?
Pues otro de los métodos, como digo, es por medio de una hacha ya que parece ser que tiene recorrido en esto de la muerte porque está impregnada, manchada de sangre. Algo pues más propio de una película de terror, ¿no? Imaginémonos a un hombre con cabeza de cabra ahí que viene y te pega un hachazo y mueres. ¿Cómo has muerto? Y puedes contar la historia, en fin. Bueno, la parapsicobiofísica, ¿no? Que dirían aquellos. Efectivamente, como queramos llamarlo. Y otra de las maneras que se cuentan con las que el Goatman puede acabar con tu vida es que con solo su visión ya te quedas perturbado. Aunque no se dirija hacia ti. No. Tú solo con ver al Goatman te quedas perturbado y un poco ligándola con la primera explicación con esto de la hipnosis, te vuelves un poco loco y te ves obligado a saltar desde el puente. Y morir. Y morir, claro que sí. Pero ya hemos explicado un poco a grandes rasgos en qué consiste esto del Goatman. Es un ser con el que a todas luces es mejor no encontrarse. Pero ¿cómo se originó? ¿Cómo se origina la leyenda del Goatman? O mejor dicho, ¿cómo se origina propiamente este hombre cabra, este Goatman? Pues hay quien apunta que realmente es fruto del pecado, fruto de la zoofilia. Es un castigo de Dios. Efectivamente, un granjero que estaba aburrido y no sabía cómo distraerse y le faltaba cariño, ¿no? ¿Y qué era lo que tenía más a mano? Pues ovejas, cabras. Y fruto de ese amor incondicional nació el Goatman. Pero hay quien dice que en realidad este Goatman, que según se cuenta a día de hoy se sigue viendo en esa zona de Kentucky, es en realidad la reencarnación de un granjero que sacrificaba a sus cabras en honor a Satanás en busca de la inmortalidad. Es decir, este granjero satánico al final se logró transmutar en una especie de híbrido cabra-hombre en este Goatman con el que engañó a la muerte. Y consiguió así la inmortalidad. Bueno, ya sabemos, ¿no? El precio que tienen las cabras. Sí. Bueno, y el precio que pagó él, ¿no? También para esa inmortalidad. Sí, pero las cabras parece ser que es moneda de cambio, no sabemos por qué. En fin. Otra de las hipótesis que puede gustar más a los que están interesados en estas historias que nos hablan de los freaks, nos cuenta que hace unos 100 años, ya seguramente, había un circo en esa zona, un circo parecido al de Barnum and Riley, estos circos de variedades, de extrañezas, de criaturas, que no son criaturas, sino hombres con enfermedades, con deformidades, que les hacen parecer monstruos, ¿no? Como se les llamaba en aquella época, freaks. Pues hay quien apunta que un circo que era popular en aquel momento, hace unos 100 años, capturó a una criatura muy peculiar en Canadá, una criatura que era una especie de híbrido entre hombre, cabra y oveja. Iba a ir a la zona de Kentucky en tren y tenía que pasar por ese puente que hay encima del arroyo de Poplick. Y cuenta la leyenda que mientras precisamente estaba cruzando ese puente, un rayo cayó, matando a todos los pasajeros de aquel tren. Vaya por Dios. Menos a uno. Uno que sobrevivió. Uno que sobrevivió y juró venganza. El Goatman. El Goatman. Juró venganza a los humanos que tanto se habían reído de él. ¿Y dónde viajaría este Goatman? Porque claro, uno se plantea si iba en ese pasaje, ¿no? Y la gente contemplaba, ¿no? La faz del Goatman. En fin, yo creo que tampoco claro, tendría no por qué ser así. Mucho más. Pero ¿en dónde viajaría? Porque fue el único que sobrevivió. Entendemos que cayó un rayo de tal manera que afectó a todo el fuselaje del tren, por llamarlo de alguna manera, que todos quedaron ahí achicharrados, menos el Goatman. En fin. La providencia. El caso es que desde hace pues casi 100 años en esta zona se habla de la existencia de este ser. Hay gente que dice que lo ha visto en lo alto del puente a altas horas de la noche. Gente que dice que es mejor no pasarse por si lo ves, por lo que hemos dicho antes, porque o bien te saca un hacha o bien te hipnotiza y hace que vayas en busca del tren, pero no para subirte. Tal es la popularidad de esta criatura en esa zona que en el año 1988 se llegó a hacer un corto sobre esta leyenda, el cual revivió el interés por la criatura y, evidentemente, pues este revival lo que hizo fue animar a muchos, precisamente, a encaramarse a aquel puente, ¿no? En contra de lo que, por ejemplo, los oficiales del ferrocarril del sur de Norfolk proponían, que era que, por favor, que la gente no se subiera allí porque es un peligro. No tienes andén donde pueda ir un peatón, no, solo hay vía. Puedes morir.
Y pasó lo inevitable. Pasó lo que algunos llamarían teoría de la evolución, ley de Darwin. Hubo muertes. Hubo muertes, ¿no? Hubo muertes. Personas que, movidas por la curiosidad de querer dar con la veracidad de aquella leyenda, de querer encontrarse con el Godman de Public, no se encontraron con esto, sino con el fin de sus días. Por ejemplo, en el año 2000, un chico de 19 años murió al ser arrollado por el tren mientras buscaba al Godman, pero es que ha habido más, como varios suicidios desde lo alto del puente, suicidios que, según el rumor, son siempre relacionados con que el Godman tuvo algo que ver ahí, influyó para que la gente diera ese paso al vacío, así como también la muerte de un mendigo que se quedó dormido en las vías del tren y el tren lo despertó, pero cuando ya era demasiado tarde. Y es que, a pesar de lo que mucha gente, a pesar de lo que muchos investigadores de lo paranormal creen, el tren que hay en el puente de Poblich sigue pasando. ¿Qué hacéis subiéndose a un puente que tiene aproximadamente unos 100 metros de un extremo a otro, en el que no tienes ningún tipo de vía, de acera por donde pueda ir un peatón? Como digo, la cosa está complicada porque, por ejemplo, una de las opciones para salvarse si estás allá arriba y tienes un tren es tirarte, que posibilidades de salvarse hay, muy poquitas, pero posibilidades de salvarse y quedar lisiado de por vida, yo creo que es el 100%, ¿no? La otra sería quedarse al más puro estilo Sylvester Stallone en Cliffhanger, ahí colgado del lateral de la vía, teniendo a tus pies el vacío. Pero ojo, podréis pensar, bueno, pero el tren pasa rápido y en menos de un minuto ya te puedes volver ahí a subir haciendo fuerza y volver a uno de los extremos del puente y ya conectar con tierra firme, ¿no? Por entendernos, pues no, porque precisamente el por esas Goodman sigue ahí, vías, claro. Es que el Goodman sigue ahí. Puede seguir ahí, pero es que los trenes que pasan por ese puente son trenes de mercancías. Y acostumbran a ser bastante largos, ¿no? Efectivamente, suelen ser bastante largos, pero no solo eso, sino que debido a las condiciones que tiene ese puente, aminoran mucho la velocidad para que el paso, digamos, sea no peligroso. Con lo que realmente, a día de hoy, los trenes que van pasando por ahí tardan en cruzarlo 7 minutos. Y la verdad es que no todo el mundo se puede permitir aguantar estar 7 minutos ahí colgado, aguantando su propio peso, para no caerse y morir, como ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Por ello mismo, las autoridades pusieron en su momento una verja de más de 2 metros de alto para que nadie se encaramara, para que nadie se subiera al puente, además de avisar del peligro con varios carteles y de multar a cualquiera que habían subido. Pero oye, que ni así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a pesar de todas estas advertencias, el 23 de abril de este año, de 2016, una turista de 26 años, originaria de Ohio, una turista que, bueno, le gustaban estos temas de lo paranormal y estaba allí precisamente para investigar acerca de la leyenda del Godman, se subió al puente y desgraciadamente murió después de ser impactada por un tren que cruzaba la vía, porque, repito, aunque haya gente que piense que los trenes ahora no cruzan por el puente de Public, cruzan. Y esta chica pues lo pudo comprobar desgraciadamente en primera persona, chica que iba acompañada por su pareja, por su novio, el cual sobrevivió porque precisamente era un tío que se le daría bien esto de los gimnasios, porque se quedó colgado durante unos 7 minutos, Daniel, fíjate tú, ahí en el abismo, en los tablones de madera que formaban el puente sobre el cual estaban construidas las vías. Desgracias que ocurren sin necesariamente tener que estar involucradas entidades monstruosas, paranormales, como es el caso, ¿no? Pero lo curioso es que realmente este caso del año 2016, de abril de este año, se tiene constancia de que es el primer caso, la primera víctima de una persona, digamos, por la maldición del Godman, porque iba en su búsqueda y lo que se encontró en realidad fue un tren, ¿no? Una criatura que, como hemos visto, pues tiene ese tono satánico claramente, por la cabeza de macho cabrío, podemos pensar. Ese tono también de peli slasher, yo me lo imagino, con el hacha de sangre, pero que no hay ninguna foto, no hay ningún vídeo
y todo lo que hay alrededor de su figura, de su leyenda, es eso. Leyendas, historias, comentarios que no tienen ningún tipo de fundamento real. Nadie ha comprobado si realmente una vez un circo llevó entre sus mercancías, entre sus, mal dicho, ¿no? Pero me entendéis, atracciones, a un hombre que pareciera una cabra. No se tiene constancia de eso. Y tampoco hay registros de esa persona, de ese pastor que decidió dedicarle las cabras a Satanás para obtener la vida eterna. No, son rumores, son seguramente apuntes que se fueron añadiendo con el tiempo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que se producen muertes en esa zona donde se dice ver a esa extraña criatura. Muertes, muchas de ellas suicidios, y no es una zona cualquiera, es un puente, y si hay gente en la zona que desgraciadamente pues ya tenga claro esa opción ante la vida o ante la muerte, pues podemos pensar que un puente, la caída desde este, sobre todo cuando tiene tantos metros de altura como es el caso, pues es una forma efectiva para poner fin a su vida. No necesariamente tiene que haber influencias de lo maligno, de una criatura satánica. Y por otro lado, lo triste es que dentro de toda esta historia, que como digo es bastante popular en el estado de Kentucky, haya gente que no se informe debidamente, que vaya a la zona, que vaya al puente de Public para intentar dar con la criatura y no sea consciente de que el tren a día de hoy sigue pasando. Y después pasa lo que pasa. Y mi siguiente y última criatura en este primer volumen de las criaturas legendarias de los Estados Unidos nos lleva a mediados del siglo XIX a un pueblecito que se llama Woodland, en el estado de Georgia. Y nuestra protagonista en esta historia es una joven chica de nombre Emily Isabel Bart, que era la más reservada de los hijos de la familia Bart. Una niña normal, como digo, reservada. Una niña cuya vida era perfectamente normal hasta que murió su padre, dejando tras de sí una gran cantidad de dinero. Una gran cantidad de dinero que la madre de la familia decidió no invertir, pues quizá en mejorar las condiciones de la casa para albergar y para poder cuidar mejor a los hijos ahora que solo estaba ella, sino que parte de este lo invirtió en que precisamente Emily Isabel fuera a Europa para aprender las costumbres de la alta sociedad europea. Un Erasmus, lo que viene a ser un Erasmus pero de modales. Así, y después de 6 meses, Emily regresó a Georgia, a Woodland, pero ya no era la misma. Parecía estar enferma, paliducha, muchas veces con la mirada perdida, y sabían que apenas podía dormir por las noches. Con el paso de los días, la madre se da cuenta de que Emily, a altas horas de la noche, abandonaba su cuarto para irse, entendemos, a dormir al bosque, del que regresaba por la mañana sin recordar cómo había llegado, ni siquiera lo que había hecho en el bosque. Además, a Emily le empezó a salir pelo en sitios raros y parecía que los colmillos se le hacían más grandes. ¿Qué edad tenía? Pubertad. Entendemos que quizá otras cosas también se le hacían más grandes, ¿no? Pero colmillos, pelo en sitios en los que hasta ahora no había tenido, pero entendemos que era los colmillos pelo es extraño, ¿no? Pero en zonas raras, no lo sé. Zonas raras, ¿no? Pero lo acusaron quizás a que estaba entrando en la pubertad. Claro. Y que en su caso pues era algo extraña, pero pubertad. Lo normal. A fin de cuentas. No extraña, porque puedo pensar que le salía pelo en las orejas o que le salía pelo en los nudillos, algo propio de, sobre todo de los tíos, ¿no? En fin, esos fenómenos, ¿no? Ya sabemos, esa época de cambios, ¿no? Donde todos cambiamos incluso en nuestro carácter. Pero parece ser que en el caso de Emily Isabel, el carácter le había cambiado bastante, hasta el punto que muchos de sus allegados ya no la reconocían. Puede que ni ella misma se reconociera.
¿Qué pasaba? Pues que paralelamente a estos cambios hormonales que sufría Emil Isabel, los granjeros de la zona estaban enojados. ¿Por qué? Pues porque durante varias noches sus reses, sus vacas, sus caballos amanecían totalmente mutiladas, descuartizadas, seguramente por el ataque de un depredador, como quizás lo fuera un lobo. Por ello mismo, varias partidas de caza salieron por las noches en busca de lobos, eso sí, sin suerte. Pero las reses seguían muriendo, seguían siendo asesinadas, descuartizadas, y algo se tenía que hacer. Así que, tras varias semanas de este tipo de acontecimientos, los granjeros decidieron pedir consejo a una de las personas más raras, más extrañas, de peor reputación que había en la localidad. Un señor que procedía de Europa del Este. Un tío del que decían que practicaba magia negra. Y este les explica que él sabe perfectamente qué era lo que estaba matando a sus reses. Aquello era obra de un hombre lobo. Un hombre lobo que en las noches de luna llena hacía de las suyas y lo hacía en forma de descuartizar a estos pobres animales. Así que les recomendó a los granjeros que para poner fin a tan vil criatura, lo que tenían que hacer es coger los crucifijos y cualquier otro material de plata que tuvieran en sus casas, fundirlos, hacer con estos balas y en la próxima noche de luna llena pegarle tiros. Si lo veían, que lo tenían que ver, que tenían que currárselo, tenían que hacer ahí auténtico camperismo, si distinguían entre las siluetas de los árboles una figura bípeda, erguida, de hocico largo, que no lo dudasen, que ese era el hombre lobo que tanto mal en sus granjas había causado, y que le disparasen. Y así fue la siguiente noche de luna llena. Casi todos los granjeros de la localidad ya tenían ahí cargadas las balas de plata en sus escopetas, en sus fusiles, y se fueron a matar al lobo. Y efectivamente, ¿lo mataron? Vieron a una criatura extraña, una criatura bípeda, una criatura con un hocico muy largo, una criatura que era más grande que un hombre normal, una criatura muy musculosa, y 1, 2, 3, fuego, a bocajarro. Aquella criatura soltó un alarido y rápidamente desapareció de la escena. ¿Qué pasaba? Que simultáneamente, en casa de los Bart, la madre volvía a estar preocupada porque su hija Emil Isabel no estaba en la cama. Así que salió al bosque pensando que, como otras muchas noches, habría ido a deambular por ahí, pero la madre sabía que esa no era la mejor de las noches, pues había muchos cazadores, quizás había muchas balas perdidas, y quizás eso explicaba el cómo se encontró a su hija cuando se la encontró, porque se la encontró en el bosque herida y herida de bala. La madre, que no era tonta, ya sospechaba que desde que su hija había vuelto de Europa, esta se encontrara tan ausente, tan rara, tuviera esos episodios de sonambulismo, y que paralelamente, curiosamente en aquel momento, pues aquellos animales, aquellas reses aparecieran mutiladas. Y llegó a la conclusión, porque en realidad por todo el mundo era un poco conocida la historia de los hombres lobo, de los werewolf, pensó que quizás su hija allí en Europa, porque tampoco le explicaba mucho de lo que había hecho allí, si ya era reservada, parecía que a su vuelta del viejo continente aún lo era más, pues había cambiado, pero más de lo que uno creía. Aquellos extraños colmillos, aquellos vellos que salían donde quizá no debían, pues todo apuntaba a que su hija era un hombre lobo. Así que la volvió a enviar a Europa porque conoció de la existencia de un médico experto en licantropía que había en París. Así que, sin pensárselo dos veces, porque al parecer en la zona o en los Estados Unidos no llegó a tener información de otro especialista en este sentido, que como digo, la envió a Europa, y meses más tarde Emil Isabel volvió. Y mientras Emil Isabel estuvo en Europa bajo tratamiento de este licantropista, por llamarlo de alguna manera, no ocurrió nada. No ocurrieron más muertes de reses, y a su vuelta, pues Emil Isabel tan tranquila. No tuvo más episodios de ese extraño sonambulismo, no volvieron a suceder extrañas muertes de animales, y finalmente Emil Isabel muere en el año 1911 a la edad de 70 años, y en la lápida, porque, y más en los pueblos, los rumores no solo se quedan
en bocas de pocos, en la lápida, aún a día de hoy, reza lo siguiente: tu forma por sí sola es todo, gracias a Dios, que a la tumba se da. Es decir, que se alegran de que esté muerta, podríamos decir. Para irse tu alma a la mejor parte, a un lugar seguro, ese lugar seguro que es el cielo. Ese es uno de los principales reclamos que actualmente hay ahora en Woodland, Georgia, es decir, la tumba de la mujer lobo de Emily Isabel Bart. Una mujer que realmente llegó a existir, pero que parece ser que hay mucho de leyenda en lo que respecta a estas atroces muertes de animales y a ese no menos extraño comportamiento de la chica. ¿Qué pasó? Quizás ese miedo a lo europeo. Porque, por cierto, en Estados Unidos siempre está el tópico, que lo he visto en diferentes contextos, en diferentes películas, de que es que, jolín, las chicas de Europa siempre van desnudas. Ah, eso me fascina a mí. No, es que es europea. Cuando una chica se desnuda, muchas veces en las películas, en diferentes películas, es que es europea. Pues quizás es bueno, una... también es porque en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, a día de hoy sigue siendo ilegal el topless. Bueno, pero eso no justifica y en que Europa, siempre se aluda... en Europa, por lo general, el topless está normalizado. Bueno, pero el topless ¿dónde? ¿En la en calle? Las playas. Me refiero en las playas. Bueno, estamos en pero otro contexto. Pero es tópico, ¿no? Que a veces la gente es piensa... europea. Si se los desnudan en la europeos playa, son raros. Sí. Como mi hija ha ido a Europa, ha vuelto rara. Los europeos rarita. le han puesto ahí algo en la bebida, en el colacao, y se le ha cambiado y le ha crecido pelo donde no tenía que crecer. Le ha crecido hasta rabo, fíjate tú. Pero solo las noches de luna llena. En fin, la mujer lobo del condado de Talbot, en Kentucky, la famosa werewolf de Talbot County, otro ser legendario de los Estados Unidos, y ahora más como estos, en siguientes volúmenes de esto que hemos pasado a llamar las criaturas legendarias de los Estados Unidos. Y para terminar, vías de contacto, que empezando por el mail. Hombre, por favor, terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog, terraincognitaradio.blogspot.com. y también estamos en Facebook, que como sabéis, pues es simplemente buscándonos con el nombre de Terra Incógnita Programa de Radio. Y Twitter de toda la vida, que es pues Terra Incógnita R, todo seguido, todo junto. Y como no, tenemos también ese lugar ya inolvidable, ¿no? Inolvidable y entrañable para todos los oyentes del misterio, que es www.ednex.es, radio del misterio 24 horas, gracias a la inestimable ayuda, inestimable labor. Cuando decimos inestimable es por casi impagable, es algo maravilloso, como digo, de Alberto Guzmán. El hombre de Nex. El hombre de Nex, efectivamente, porque él lo creó. ¿El qué? La radio del misterio 24 horas, www.edenex.es. Un saludo, Alberto, y tampoco nos olvidamos que también estamos en YouTube. Así es. Como bien lo apuntaba Casanovas en uno de sus últimos comentarios, porque nosotros siempre lo argumentamos de esta manera y es realmente un motivo no poco importante, ¿eh? ¿Por qué también nuestra presencia en YouTube cuando últimamente ya no nos grabamos en vídeo, sino que simplemente acompañamos nuestros audios con una simple imagen? Hombre, también, aparte de por lo de la calidad del audio, para diversificar un poco el público. Pero sobre todo es eso, ¿eh? Sí, la sí, calidad del audio en YouTube es la calidad real, auténtica, con la que nosotros grabamos Terra Incógnita. No como la que utiliza iVoox. Que reduce mucho, pero bueno. Sí, si no pagas. Ah, claro. Si no pagas. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos comentar? Pues ¿no? hablando de pagar, ¿no? Ah, efectivamente. Que tenemos la opción de donación a través precisamente de iVoox, el PayPal. Ya sabéis, si os vais a la página principal de nuestro programa, donde aparecen todos nuestros programas, al menos los últimos, ahí ordenados, no dentro de cada programa, que esto es importante, que hay gente que a veces se lo pregunta. Sí. Yo estoy en el último programa y no veo por ningún sitio la opción de donar. No, porque no están dentro de cada uno de los programas, sino que está, digamos, en el menú general. Así es. Y veréis que más o menos arriba, en una barra de menú grisácea, por el centro,
hay Sí, justo al una lado del opción, logo, a la izquierda. exactamente, bueno, por el centro, ¿no? Más o menos. Pone donar, acompañado por un símbolo de €1 y, bueno, pues viene a ser lo que viene a ser. Podéis dar el dinero que consideréis a esta obra, que es Terra Incógnita, ya sea por este o por otros programas, que nos animará y nos ayudará pues a financiar la adquisición de cierto material para seguir realizando programas. Y Daniel, pues que sigue sin llover, y yo para Veremos darte un poquito... veremos si llueve en el próximo programa. En fin, Terra Incógnita volverá y lo hará la semana que viene con nuevos contenidos, con nuevos programas, con esos temas que tanto os gustan, con esos temas de auténtico terror, con esas frases ya célebres de Daniel y sobre todo con altas dosis de fortianismo. Hasta entonces.